Recién planteamos entonces que la escasa población de Uspallata habría justificado el refuerzo a través del traslado de población de mitimaes chilenos y que este habría, sido un centro de explotación controlado por centros regionales que entre sí se habrían mantenido unidos y con el Cusco a través entre sí y con el Cusco a la vez a través de la red vial o Capañam. Bárcena ha planteado que la dominación de Cuyo debería definirse en su particularidad y la dominación de Cuyo habría sido funcional entonces a los valles centrales y norte chico y que ésta se habría producido durante los reinados de Tupainca Yupanqui y materializada en Chile central y Cuyo durante el reinado de Huayna Cápac. Así tenemos entonces que uno de los principales elementos del camino del Inca, que tiene un eje longitudinal, que es atravesado a su vez por ramales transversales o caminos transversales, que aseguraban el paso a través de abras o pasos estratégicos cordilleranos. Esta red así entonces transcurre por la cota aproximada de 2.200 metros sobre el nivel del mar de norte a sur y aprovecha la transitabilidad que existe en la depresión Calingasta-Uspallata, un patrón de 25 kilómetros aproximadamente entre postas, que es donde estarían los tambos. Hay una evidencia del establecimiento en estos de artesanos locales, por ejemplo, en el tambo de Tambillos de un artesano alfarero. A nivel histórico, Parisi va a hablar de que la presencia de este camino es fundamental para acceder al Chile central, ya que tenía una función estratégica si se considera que la conquista que interesaba era la de los valles centrales y sobre todo la de control de los lavaderos de oro en Marga Marga, en Viña del Mar. Así entonces había una función estratégica del piedemonte mendocino en relación a los grupos locales y la que establecían esto con los incas. Así el sitio del Valle de Huentota es uno de los que habría sido fundamentales, a donde se emplaza la actual ciudad de Mendoza, ya que allí se habrían establecido cultivos para abastecer a los sitios anexos a la red vial o Capañam, tierras de cultivo para el Inca, a los que refieren los documentos, y habría implicado un intercambio de bienes y posiblemente servicios, sin que se diera aparentemente para esta autora un dominio efectivo del valle. Las tierras de cultivo para el Inca están mencionadas por Canalfrau y se localizarían en lo que es actualmente el sector de Rodó del Medio, en el departamento de Guaymallén, y en estas tierras en algún momento se habrían producido enfrentamientos entre grupos huarpes y españoles que acompañaban a Francisco de Villagra cuando en 1551 hace el primer paso con contingentes españoles viniendo desde el norte. Llegamos entonces al área fundacional de Mendoza, actualmente conocida como área fundacional, el sector donde en 1561 se establece la ciudad, y allí los documentos mencionan que en el Valle de Huentata existía una presencia incaica. Las menciones documentales de paredones o paredones del Inca, paredones de Uspallata o Pucara, próximos al sector del área fundacional de Mendoza. Respecto a los paredones del Inca, Draghi, Lucero o Bárcena analizan las actas capitulares de Mendoza, donde destacan la existencia del término paredones del Inca, que refieren a algún tipo de construcción que daba paso a ciertas tierras que se habría levantado al este y muy cerca del ejido de la ciudad, fundada posteriormente en el actual departamento de Guaymallén. También eran llamados paredones o puerto paredones de Uspallata o Pucara. Este último nombre recuerda al de Uspallata y de probable origen quechua, y haría referencia nominal a un funcionario incaico que se habría asentado en aquel valle montañés. Las construcciones del Valle de Huentata habrían sido en el centro de una enclave avanzada administrativa incaica con una función relacionada a la producción agrícola dirigida por un personaje local incaizado, puede haber sido foráneo también, y que ha sido mencionado como WhatsApp, influenciado y protegido por otro que es Uspallata. Lo que se observa entonces una continuidad en la documentación entre la dominación incaica e hispana. En esto coinciden Canalfrau, Bárcena y Parisi, que hablan de la influencia de la dominación incaica en Cuyo y la posterior conquista española, dando continuidad a una forma de organización del trabajo o la explotación de la etnia local a través del sistema de la mita. Según Parisi, hubo una desarticulación sociopolítica de los grupos huarpes locales con la dominación incaica,
y 80 años antes de la llegada de los españoles, estas estaban bastante desestructuradas cuando llegan los españoles. El eje principal de las dominaciones inca y española fue la apropiación de la tierra y fundamentalmente aquellas que eran aptas para el cultivo, lo que va a modificar la base económica, política y social de los grupos que existían previamente. Este proceso que impacta tan fuerte sobre los huarpes comienza hacia 1480 y termina hacia 1575, cuando se consolida la dominación española y la ciudad. El segundo eje es la apropiación de grupos humanos como fuerza laboral, tanto a través de la mitad inca y española, como por otros mecanismos fuera de la ley, por ejemplo, las malocas, en donde salían a capturarse como si se tratara de esclavos. En definitiva, se pasa de un sistema de reciprocidad y redistribución, que era a través del cual se incorporaron las poblaciones huarpes al incario, a uno de compra y venta de la tierra y un sistema propio de un capitalismo europeo que se venía asentando a partir del dominio colonial. Un elemento fundamental para el reconocimiento de las etnias locales y la influencia española ha sido la cerámica conocida como biluco, que acá la podemos observar y hace referencia a la localidad donde se encontró un cementerio en el que aparecieron estas cerámicas acompañando enterramientos de época huarpe o época prehispánica tardía y colonial temprana, en la medida que también habían como ajuar en algunos entierros lanzas y algunas medallas religiosas. Esto da lugar a una fuerte controversia, no vamos a avanzar en esto ahora, pueden consultarlo en esta bibliografía si es de su interés, pero en cuanto al origen de la cerámica biluco, si esta fue, digamos, pre-inca, prehispánica, de origen inca o incluso si continúa durante la época posterior al incario. Actualmente la propuesta más sólida es que habría sido una cerámica que recibe una fuerte influencia incaica y lleva a los grupos locales a producirla de acuerdo a los parámetros tecnológicos del incario, y en ese contexto, cuando llegan los españoles, se mantienen ciertas prácticas pero se incorporan el torno o el desarrollo de ciertas formas de cerámica, por ejemplo platos, por influencia hispana. Aquí se puede apreciar algunas de las características. Tenemos los famosos puco, los quero, e incluso una isana o formas aribaloides. En Agua Amarga, en Tunuyán, también fueron hallados un cementerio con importante cantidad de vasijas, en la cual Cristina Prieto Lavarría detectó la existencia de ofrendas de vasijas pares, haciendo referencia en todo caso a la dualidad de la mentalidad que subyacía en el mundo incaico. El cementerio de Biluco, con más piezas. Aquí puede observarse, de cierta manera, el conjunto de algunas que se han sido hallados en este sector del Valle de Uco y algunas formas que remiten inmediatamente a el incario, como en este caso un aribaloide o estas aisanas, que son vasijas que están fuertemente vinculadas a modos de uso incaico. Este vaso también quero, de los cuales existen de madera, se han localizado en esta zona. En el caso de la ciudad, las evidencias remiten al hallazgo de cerámica de tipo biluco mezclada con algunos materiales coloniales tempranos, incluso fauna local como guanaco mezclada con cerdo, lo que da cuenta del momento temprano de la llegada de la conquista europea y la interacción que venía existiendo ya con el mundo incaico por parte de los huarpes, representado en este tipo de cerámica que se ve acá, la conocida como biluco, y que en definitiva ha sido hallada en todo el sustrato de la ciudad. Las excavaciones de las ruinas de San Francisco han permitido encontrar justamente la cerámica biluco correspondiente a tipos como jarras tradicionales o platos que manifiestan esta fuerte influencia colonial. Entre algunas de las características de los hallazgos de la ciudad tenemos cabecitas de camélidos en lugar de las de ornitomorfas que han predominado en la zona del Valle de Uco, por ejemplo. En el análisis que se realizó sobre la decoración se puede observar un lenguaje visual que ha sido interpretado como propio del incario. Esto se puede consultar en artículos producidos por Cristina Prieto Lavarría. En cuanto a la cronología, tenemos que en general en este cuadro van a ver una gran complejidad de fechas, pero que en general a partir del 1000
Plantean algunos autores que se habría desarrollado esta cerámica, otros plantean que es posterior a la llegada de los incas, y de acuerdo a las dataciones radiocarbónicas y las características tecnológicas parecería ser esta la posición que más se sostiene, es decir, que la cerámica Biluco elaborada por los huarpes habría sido parte de las tecnologías incorporadas por la influencia incaica y por lo tanto evidencia de la dominación de este pueblo sobre los huarpes. Evidencias de los incas en cuanto a la cerámica también han sido halladas en sitios como Rincón de los Helados. Esto es un alero precordillerano que existe a 3000 metros y está justo en el punto medio entre el valle de Uspallata y ya el descenso, luego de atravesar la puna de precordillera hacia lo que es el valle de Huentota o el valle de Mendoza. En ese caso, en el valle de Uspallata es donde están las evidencias más potentes, y en este caso los tambos, como los de Tambillos, Ranchillos y Tambillitos, ofrecen evidencias arquitectónicas, conjuntos cerámicos y dataciones que responden claramente al proceso de dominación incaica, en la medida que también están jalonando el camino del Inca o Capañán. En el caso anterior Tambillos, en el caso de Ranchillos se puede observar esta arquitectura con el recinto perimetral compuesto, en el interior del cual existe una gran cantidad de habitaciones y estructuras que caracterizan de alguna manera el modo de construir de los incas durante la dominación regional. Hallazgos muy importantes fueron los que se produjeron en Cordillera y que demuestran la existencia del incario y su presencia aquí en función del sacrificio de altura de la momia de la Aconcagua. Allí, en el arrime al cerro, existe un tambo, el de confluencia, que es un pequeño emplazamiento construido en piedra y que tiene estructuras bastante anómalas. Hay elementos circulares y cuadrangulares y que han planteado que es un punto de apoyo en el proceso de llegada a la cumbre para establecer el santuario de altura. El rescate se produjo en la década del 80, liderado por Juan Schobinger y producto del hallazgo que dos andinistas habían hecho en la cumbre durante su ascenso de lo que era un material plumario. En el Cerro Pirámide, entonces, se realizó una segunda expedición que llevó en este caso a los andinistas a acompañar a los arqueólogos a los fines de llevar adelante el rescate, que se produjo bajo condiciones bastante adversas, en altura, a más de 5000 metros, y con un suelo sumamente consolidado, a través del cual se pudo rescatar lo que se conoce como el fardo funerario de la momia de la Aconcagua. Allí se pueden ver algunas imágenes de este proceso de rescate, que condujo al hallazgo no solo de la momia y su textilería de envoltorio, sino también un ajuar constituido por estatuillas y otros elementos propios de los que se hacían en estos casos rituales. Este es el proceso de desenfardamiento de la momia, los elementos textiles que poseía asociados y la plumaria que indica esta circulación de bienes a través del territorio dominado por los incas, en la medida que serían plumas de aves de zonas tropicales, que tenían un valor bastante significativo y terminan implementadas tanto en un penacho como en un poncho elaborado con plumas amarillas y rojas en general, formando diferentes motivos. En definitiva, tenemos un individuo juvenil que fue envuelto en distintas capas hasta formar un fardo funerario que tenía el último poncho de plumas y dentro del cual existían estatuillas y distintos tipos de elementos que formaban parte no solo de su vestimenta, sino también de ofrecimientos, estatuillas de oro y de balba. Hallazgos mucho menos, grandilocuentes siguen existiendo en la zona de la planicie noreste, en el caso en entornos de Paleocauce, en el sector de Reserva Telteca y en los médanos, han aparecido cerámicas que se asocian a través de este tipo denominado como Biluco a la dominación incaica regional. Entonces sí tenemos que nuestra provincia alcanza el límite sudeste del Collasuyo y en el Capañán va a ser el elemento integrador que hace a las veces de lime y de integración del territorio incaico. Y es probable que las regiones del oriente, del límite, sean controladas por enclaves incaicos. Ahí hay algunas denominaciones históricas que nos permiten entender cómo habría sido esta dominación.
y se extenderá a lo largo de unos 50 años.